James Bond. Vive y deja morir. Solo el nombre te transporta directamente a 1973. Un mundo a punto de conocer a un James Bond completamente nuevo. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en 21 datos curiosos, extraños, salvajes y fascinantes que la mayoría de los fans jamás han escuchado. Detrás de cámaras hubo caos, secretos de casting, significados ocultos, acrobacias que rompieron récords y un dato extra al final tan increíble que apenas parece real. Quédense con nosotros porque los mejores datos bien valen la espera. Número 1. Nace un nuevo Bond. Cuando Sean Connery se alejó del papel por lo que parecía ser la última vez, los productores se enfrentaron a una tarea casi imposible. ¿Quién demonios podría reemplazar al espía más icónico en la historia del cine? Probaron nombres como Michael Billington y Jeremy Brett. Y un joven Timothy Dalton fue contactado, pero rechazó la oferta. Según se cuenta, les dijo a los productores que era demasiado joven para llenar esos zapatos. El papel finalmente recayó en Roger Moore, estrella de televisión, inglés encantador sin el menor esfuerzo. La octava película de la franquicia de James Bond presentaba a un nuevo agente secreto interpretado por Roger Moore, dueño de lo que probablemente sea la ceja más expresiva en la historia de Hollywood. Moore tenía 45 años cuando comenzó el rodaje, lo que lo convirtió en el actor de mayor edad en debutar como Bond hasta ese momento. Y aquí viene lo interesante, estaba genuinamente nervioso. En entrevistas, Moore admitió que no estaba seguro de que el público lo aceptara. Pero en el instante en que apareció en pantalla con esa sonrisa desarmante, el mundo entero se enamoró de nuevo. Número 2. El Beatle que reescribió a Bond para siempre. Antes de Vive y deja morir, las canciones principales de James Bond seguían una fórmula muy precisa: orquestación grandiosa, una voz femenina poderosa, glamour puro de la vieja escuela. Piensen en Shirley Bassey. Entonces los productores hicieron algo casi impensable. Le entregaron el tema a Paul McCartney y su banda Wings, y McCartney entregó una de las mejores canciones de Bond jamás escritas. Hay un detalle que muchas veces queda enterrado. La canción obtuvo una nominación al premio de la Academia a la mejor canción original en la ceremonia de 1974. Perdió contra The Way We Were de Barbra Streisand, pero la nominación fue un momento cultural sísmico. El rock duro había entrado en el universo Bond, y nada volvería a sonar igual. Y hay una nota al pie bastante curiosa en todo esto. Según se dice, George Harrison expresó interés en componer un tema para Bond también. McCartney simplemente llegó primero. Número 3. El hombre detrás del nombre del villano. Esto va a cambiar permanentemente la forma en que ven al villano de la película. El nombre Kananga no fue inventado por un guionista. Fue tomado prestado de una persona real. Ross Kananga era dueño de una granja de cocodrilos en Jamaica, que la producción utilizó como locación clave de filmación. Su contribución a la película no se limitó a prestar su terreno. Se extendió a una de las acrobacias prácticas más genuinamente peligrosas en la historia de Bond. Cuando el guión requería que un personaje corriera sobre los lomos de cocodrilos vivos, todos los dobles profesionales del equipo supuestamente se negaron. Así que Ross Kananga se ofreció a hacerlo él mismo. Lo que sucedió durante esos 5 intentos es el tipo de historia que absolutamente tienen que escuchar completa. Y estamos guardando cada detalle para el dato extra al final. Confíen en nosotros, vale la pena la espera. Número 4. Jane Seymour a los 22 años. Cuando comenzó el casting para Solitaire, la etérea lectora de cartas del tarot con el misterioso don de la clarividencia, los productores necesitaban a alguien que pudiera proyectar una cualidad genuinamente sobrenatural. Encontraron exactamente eso en una actriz de 22 años, llamada Jane Seymour. Tenía un puñado pequeño de créditos en su haber, pero Vive y deja morir lo cambió todo. Seymour se entregó a la preparación, estudiando el simbolismo de las cartas del tarot, para aportar autenticidad real a su interpretación. Lo que te sorprende al verla hoy es lo naturalmente que fluye su química con Roger Moore, cálida, juguetona y completamente convincente a pesar de la diferencia de edad entre ambos. El papel la catapultó al estrellato internacional casi de la noche a la mañana. Es el tipo de trayectoria profesional que rara vez sucede, pero cuando sucede, casi siempre puedes rastrearla hasta una actuación perfecta y definitoria. Para Seymour, este fue ese momento. De chica Bond a décadas de trabajo icónico en televisión, todo comenzó aquí. Número 5. Bond se sube a la ola de la Blaxploitation. Para 1973, el movimiento de la Blaxploitation estaba transformando el cine estadounidense. Shaft,
Superfly y Coffy dominaban la conversación cultural, y celebrando protagonistas negros, bandas sonoras con mucho funk y historias urbanas crudas. Los productores de Vive y Deja Morir estaban prestando mucha atención. La decisión de ambientar grandes porciones de la película en Harlem y Nueva Orleans y de poblar la historia con un elenco de reparto predominantemente negro fue una respuesta directa y deliberada a esa ola cultural. Incluso la banda sonora compuesta por George Martin, sí, el productor de los Beatles, llevaba influencias de soul y funk que eran inconfundiblemente de esa época. Algunos críticos la calificaron de oportunista, otros la llamaron marketing brillante. Lo que es innegable es que hizo que Vive y Deja Morir se sintiera diferente a cualquier película de Bond anterior. Más cruda, más callejera, y más viva ante las tensiones culturales de la América de principios de los 70. Bond siempre se había adaptado. Esta vez se adaptó radicalmente. Número 6. El mazo de tarot que sobrevivió a la película. Para que las secuencias de tarot de la película se sintieran genuinamente sobrenaturales en pantalla, un mazo genérico comprado en cualquier tienda simplemente no servía. Así que la producción encargó un mazo de tarot completamente original, diseñado exclusivamente para la película. El artista Fergus Hall creó las ilustraciones, oscuras, estilizadas y hermosamente inquietantes. Cada carta cargaba un peso cinematográfico que encajaba perfectamente con la atmósfera de la película. Y aquí es donde se pone fascinante. Las cartas se volvieron tan populares entre el público y los entusiastas del tarot que el mazo fue lanzado comercialmente después del estreno de la película. Se convirtió en un auténtico artefacto cultural. Décadas después, el mazo de tarot de James Bond sigue imprimiéndose y vendiéndose hoy en día. Tanto los fans de Bond como los practicantes de tarot lo atesoran. Es sin duda alguna una de las piezas de merchandising cinematográfico más inusuales y duraderas en la historia del cine. Un objeto de utilería que trascendió la película que lo creó y cobró vida propia. Número 7. El villano que casi no acepta. Japhet Kotto era uno de los actores dramáticos más respetados de su generación. Intenso, imponente y profundamente serio con su oficio. Así que cuando fue elegido como Kananga, el poderoso narcotraficante en el centro de la película, tuvo serias reservas. A Kotto le preocupaba que el papel pudiera reforzar estereotipos negativos, particularmente dado el estilo de la blaxploitation y las dinámicas raciales en juego dentro de la historia. Según se cuenta, tuvo conversaciones francas con el director Guy Hamilton sobre cómo se manejaría su personaje. Al final, se comprometió plenamente y entregó una interpretación de genuina amenaza e inteligencia que elevó toda la película. Más tarde habló con franqueza sobre la experiencia, discutiendo la tensión entre la integridad artística y el entretenimiento comercial. Muchos fans de Bond consideran a Kananga uno de los villanos más subestimados en toda la historia de la franquicia. Los instintos de Kotto de presionar fueron acertados, y la película es más rica porque lo hizo. Número 8. 26 lanchas. Una persecución legendaria. La persecución en lancha a través del pantano de Luisiana es una de las secuencias de acción más espectaculares en toda la franquicia de Bond. Y las cifras detrás de ella son genuinamente asombrosas. A lo largo del rodaje, la producción destruyó 26 lanchas. 26. La secuencia tomó semanas en filmarse e involucró un pequeño ejército de dobles de acción, equipos de cámara y expertos locales en las vías fluviales de Luisiana, navegando los sinuosos y estrechos canales del pantano. En su momento, fue considerada la persecución en lancha más larga y costosa jamás llevada al cine. El director Guy Hamilton la describió más tarde como uno de los rodajes más logísticamente caóticos de su carrera, pero el resultado fue una secuencia cinética e implacablemente emocionante que el público de 1973 nunca había visto antes. Todavía se sostiene perfectamente hoy en día. Número 9. El hombre, el mito, el varón. Geoffrey Holder ya era una figura extraordinaria, un bailarín, coreógrafo, pintor y actor nacido en Trinidad con un rango artístico excepcional. Pero cuando pisó el set como el Barón Samedi, algo casi sobrenatural ocurrió. El Barón Samedi es una figura de la tradición vudú haitiana, el espíritu de los muertos, guardián de los cementerios, conocido por su risa salvaje y su naturaleza traviesa. Holder habitó el papel con una autenticidad asombrosa, y gran parte de lo que hizo la interpretación tan inolvidable fue pura improvisación. Esa risa cacareante e icónica que todos recuerdan fue en gran medida no guionizada.
Los productores le dieron a Holder considerable libertad creativa, y él aprovechó cada centímetro. También sirvió como coreógrafo de la película, organizando personalmente las secuencias de la ceremonia vudú. Si vieron los comerciales de 7-Up en los años 80, ya conocen esa risa. Holder fue el hombre de la Cola, una de las voces más reconocibles en la publicidad estadounidense, y todo comenzó con un villano de Bond. Número 10. El sheriff más gloriosamente torpe de Estados Unidos. Clifton James apareció en Beef y Deja Morir como el sheriff J.W. Pepper, un ruidoso y cómicamente despistado agente de la ley de Luisiana, que se mete de lleno en la misión de Bond con una incompetencia magnífica. El personaje fue diseñado como alivio cómico satírico, una burla apuntada a cierta marca de la cultura policial estadounidense, y al público absolutamente, sin reservas, le encantó. James interpretó el papel con tal convicción gozosa que J.W. Pepper se convirtió en uno de los personajes secundarios más queridos en la historia de la franquicia. La respuesta fue tan abrumadora que los productores lo trajeron de vuelta para la siguiente película, El hombre de la pistola de oro, ambientada en el sudeste asiático, lo que obligó a los guionistas a inventar razones cada vez más inverosímiles para que un sheriff de Luisiana estuviera paseándose por Tailandia. La lógica fue estirada hasta su límite absoluto. Al público no le importó, solo querían más Pepper, y honestamente, no se les puede culpar. Si están disfrutando de esta inmersión profunda en el salvaje mundo de Vive y Deja Morir, dale al botón de me gusta y suscríbete si te está gustando el video. Cubrimos películas clásicas exactamente como esta cada semana. Ahora, de vuelta a los datos. Número 11. Un récord mundial que nadie esperaba. La persecución en lancha contenía una acrobacia individual tan extraordinaria que fue oficialmente reconocida por el libro Guinness de los récords mundiales. El conductor de acrobacias, Jerry Comus, realizó un salto en el que su lancha rápida se lanzó desde un terraplén, cruzó una carretera y sobrevoló un coche de policía, recorriendo aproximadamente 33 metros por el aire. Es una de las acrobacias acuáticas más audaces jamás filmadas. Comus era legendario por su precisión, y después de una preparación exhaustiva, la producción le dio luz verde. El salto fue capturado en una sola toma impresionante. Cuando apareció en pantalla, el público reportedly contuvo el aliento en las salas de cine, sin imágenes generadas por computadora, sin red de seguridad de la que hablar, solo un hombre, una lancha y 33 metros de pura ambición que detiene el corazón. El récord hizo oficial lo que el público ya sentía en los huesos. Nunca te habían visto nada remotamente parecido. Número 12. El autobús perdió su techo. Uno de los momentos visualmente más memorables de Vive y Deja Morir. No es un tiroteo ni una explosión. Es un autobús de 2 pisos al que se le arranca limpiamente todo el piso superior al pasar por debajo de un puente bajo. La escena fue filmada en Jamaica y se logró de manera completamente práctica, sin ningún tipo de truco de cámara. La altura libre del autobús fue medida con precisión contra la altura del puente. La velocidad de aproximación fue cuidadosamente calculada y el techo fue removido en una sola pasada real y física. El coordinador de acrobacias Bob Simmons supervisó la secuencia y se logró en notablemente pocas tomas. Lo que hace que el momento encapsule tan perfectamente al Bond de Roger Moore es su reacción, completamente imperturbable, apenas levantando una ceja mientras medio autobús se evapora sobre él. Elegante, inalterable, levemente divertido por el caos que lo rodea. Eso es, en 3 segundos de tiempo en pantalla, todo lo que Roger Moore le aportó a este papel. Número 13. La organización que no podía ser nombrada. Los fans de Bond de toda la vida saben que Spectre, la organización criminal en las sombras liderada por Ernst Stavro Blofeld, fue la fuerza villana recurrente a lo largo de las primeras películas. Pero a partir de Vive y Deja Morir, Spectre simplemente dejó de existir en la saga. Ninguna mención, ningún Blofeld, silencio completo. La razón fue enteramente legal. El productor Kevin McClory había ganado derechos parciales sobre la organización Spectre a través de una prolongada y amarga disputa sobre la película Thunderball. Esto significaba que Eon Productions ya no podía usar a Spectre ni a Blofeld sin arriesgarse a un litigio serio. Así que los guionistas se vieron obligados a inventar villanos y organizaciones completamente nuevos para cada película subsiguiente. La batalla legal se arrastró durante décadas. McClory eventualmente usó esos derechos disputados para producir su propia película no oficial de Bond, Nunca digas nunca jamás, en 1983.
A veces los giros más extraños en la historia de Bond no sucedieron en la pantalla, sino en un tribunal. Número 14. La trama de drogas que reflejaba la vida real. El plan central de Viv y Deja Morir, inundar Estados Unidos con heroína gratuita para crear millones de adictos y luego controlar el mercado, es escalofriante y sofisticado para una película de Bond. Y no fue escrito en el vacío. Para principios de los años 70, la adicción a la heroína se había convertido en una auténtica crisis nacional en Estados Unidos. Los veteranos que regresaban de Vietnam luchaban con la dependencia en números devastadores. Ciudades como Nueva York y Nueva Orleans vivían con el costo humano del narcotráfico cada día. Los cineastas absorbieron esas ansiedades directamente en la historia. Ambientar la película en Harlem y el sur de Estados Unidos le dio a la trama un inquietante anclaje en la realidad que la separaba drásticamente de los planes más fantásticos de villanos de Bond anteriores. No era solo entretenimiento, era, a su manera, un reflejo de los rincones más oscuros de ese momento cultural en particular. Número 15. El Bond que odiaba las armas. James Bond está definido por su Walther P.K. El arma es prácticamente un personaje por derecho propio. Así que probablemente le sorprenda genuinamente saber que Roger Moore tenía una profunda incomodidad personal con las armas de fuego que se extendía mucho más allá del set. Moore era un pacifista comprometido, un hombre que odiaba la violencia y las armas en su vida real, con una convicción silenciosa pero genuina. Según se cuenta, le resultaban profundamente incómodas las escenas que le requerían manejar armas con frialdad amenazante, porque entraba en conflicto con todo lo que él creía personalmente. También, según múltiples testimonios, le aterraban las serpientes, lo que hizo que ciertas escenas de Vive y Deja Morir fueran considerablemente más interesantes detrás de la cámara que frente a ella. La solución de Moore fue elegante. Interpretó a Bond a través del ingenio, el encanto y una ceja perfectamente arqueada, apoyándose en la inteligencia por encima de la brutalidad. No era el Bond de Connery, era algo completamente propio, y el mundo lo amó por ello. Número 16. Nueva Orleans antes de que llegara a Hollywood. Hoy en día, Nueva Orleans es una de las ciudades más amigables para el cine en toda América, repleta de infraestructura de producción, generosos incentivos fiscales y décadas de historia cinematográfica. Pero a principios de los años 70, las grandes producciones de Hollywood rara vez se aventuraban hasta allí. Vive y Deja Morir fue una de las primeras películas de estudio a gran escala en rodar extensamente en la ciudad, capturando sus clubes de jazz, sus calles empapadas de Mardi Gras y los sinuosos canales del pantano para audiencias globales. La producción trajo una energía económica real a Nueva Orleans e introdujo a millones de espectadores en todo el mundo a la atmósfera única de la ciudad, de una manera que pocas películas lo habían logrado antes. Los habitantes locales aparecieron en cantidades enormes para observar el rodaje, a veces interrumpiendo los calendarios de producción, pero también creando una autenticidad que el equipo abrazó en lugar de combatir. Los historiadores del cine frecuentemente acreditan a Vive y Deja Morir como uno de los catalizadores silenciosos para que Nueva Orleans eventualmente se convirtiera en el importante centro de producción que es hoy. Bond no solo hizo una película allí, ayudó a construir una industria. Número 17. La muerte más gloriosamente absurda en la historia de Bond. Todo villano de Bond merece una salida memorable. Goldfinger salió por la ventana de un avión. Tiburón sobrevivió esencialmente a todo. Pero la muerte de Kananga en Vive y Deja Morir está en una categoría completamente propia. Bond le introduce una pastilla de aire comprimido, supuestamente diseñada como repelente de tiburones, en la boca de Kananga. Lo que sigue es una de las escenas de muerte más gloriosamente desquiciadas jamás llevadas al cine. Kananga se infla como un globo, la flota hacia el techo de su guarida submarina y luego detona. El propio Roger Moore bromeó extensamente sobre ello en entrevistas posteriores, describiéndolo como maravillosamente y deliberadamente exagerado. El equipo de efectos especiales supuestamente luchó para hacer que la secuencia de inflación pareciera convincente, en lugar de directamente cómica, aunque muchos argumentarían que ese era precisamente el punto. Es puro Bond de la era Roger Moore en estado destilado, audaz, absurdo y absolutamente inolvidable. Y hablando de inolvidable, nuestro dato extra está por llegar, y supera incluso a esto. Número 18. El final que nadie pudo explicar. El barón Samedi de Geoffrey Holder parecía encontrar su fin durante el clímax de la película. Bond lo entierra de cabeza en un ataúd lleno de serpientes venenosas.
Una conclusión apropiadamente teatral para un personaje más grande que la vida misma. Excepto que la toma final de la película cuenta una historia completamente diferente. Mientras el tren que lleva a Bond y Solitaire avanza a través de la oscuridad, el barón Samedi aparece en la parte frontal de la locomotora, vivo, ileso, y riendo esa risa extraordinaria directamente a la cámara. La película no proporciona absolutamente ninguna explicación. ¿Era verdaderamente sobrenatural? ¿Un sueño? ¿Una advertencia? La pregunta fue dejada entera y deliberadamente abierta. Provocó un debate genuino entre el público en 1973, y todavía lo hace. Geoffrey Holder dijo más tarde que le encantaba que el personaje nunca fuera explicado, que algunas cosas son más poderosas cuando permanecen como un misterio. Es una de las imágenes finales más silenciosamente inquietantes en la saga de Bond, y nunca ha dejado de ser discutida. Número 19. La canción que casi gana un Oscar. La canción principal de Paul McCartney obtuvo su nominación al premio de la Academia, pero el peso completo de ese momento merece ser examinado. Cuando la Academia anunció los nominados a Mejor Canción Original en la ceremonia de 1974, marcó la primera vez que una canción de rock duro completa era reconocida en esa categoría. La franquicia de Bond había coqueteado con sonidos contemporáneos antes, pero nada que se acercara a la explosión de rock a banda completa que McCartney entregó. La canción se convirtió en uno de los temas de Bond más perdurables en la historia de la franquicia, encabezando consistentemente las encuestas de fans décadas después de su lanzamiento. McCartney todavía la interpreta en concierto hoy, y esa construcción de orquesta a rock, ese momento en que toda la banda estalla, sigue siendo genuinamente emocionante. Perder contra The Way We Were no fue ninguna deshonra, pero pregúntenle a cualquier fan de Bond quién merecía ese Oscar, y obtendrán una respuesta muy definitiva pronunciada en voz muy alta. Número 20. La secuencia del cañón de pistola que se movió. Todas las películas de James Bond comienzan de la misma manera. La icónica secuencia del cañón de pistola. Bond caminando a través de la pantalla antes de girar y disparar mientras el círculo se cierra en rojo sangre. Es una de las imágenes de apertura más reconocibles en todo el cine, excepto que Vive y Deja Morir rompió esa regla. Por primera vez en la historia de la franquicia, la secuencia del cañón de pistola fue movida del inicio absoluto de la película, apareciendo en su lugar al final de la secuencia previa a los títulos. Los productores tomaron una decisión estructural deliberada para el debut de Roger Moore, dejando que la película estableciera su propia atmósfera y tensión dramática antes de presentar formalmente al nuevo Bond. Fue sutil, pero fue significativo. Señaló desde el primer fotograma que la era Moore abordaría la mitología de Bond con una voluntad creativa de experimentar que los años de Connery, con toda su brillantez, rara vez habían intentado. La fórmula había cambiado. Nada volvería a ser exactamente igual. Número 21. Dato extra. 5 intentos, un zapato y el nombre de un villano. Y aquí está. El dato hacia el que hemos estado construyendo todo el video. Ross Kananga era dueño de la granja de cocodrilos en Jamaica, utilizada durante la producción. Cuando el guión requería que un personaje corriera sobre los lomos de cocodrilos vivos y completamente adultos, el coordinador de acrobacias descubrió rápidamente que ningún doble profesional del equipo estaba dispuesto a intentarlo, así que Kananga se ofreció voluntariamente. Lo que siguió fueron 5 intentos sobre los lomos de cocodrilos reales y vivos en aguas abiertas. En los primeros 4 intentos, algo salió mal cada vez. Un cocodrilo giró inesperadamente. Perdió el equilibrio. Un reptil se lanzó hacia arriba con las fauces abiertas. En el 5º y último intento, uno de los cocodrilos cerró sus mandíbulas sobre el zapato de Kananga y no lo soltó. En lugar de detenerse, Ur se liberó de un tirón a media carrera y logró cruzar al otro lado. El equipo quedó en un silencio atónito. La toma quedó en la película. Y los productores, en un acto de profunda y ligeramente peculiar gratitud, nombraron al villano principal de la película en su honor. Uno de los honores más extraños jamás otorgados a un civil, y uno de los momentos más genuinamente ganados en la historia de Bond. Vive y Deja Morir no fue simplemente una nueva película de Bond. Fue una reinvención completa. Nos dio la interpretación encantadora, ingeniosa y completamente singular de Roger Moore, del agente 007. Nos dio una de las mejores canciones principales en la historia de la música. Nos dio acrobacias que rompieron récords, ceremonias vudú, un villano que explota, y un antagonista sobrenatural que quizás nunca murió realmente.
o le dio Nueva Orleans al mundo, y en algún lugar del pantano de Luisiana, cambió silenciosamente lo que una película de acción en pantalla grande podía llegar a ser. Así que esto es lo que queremos saber. ¿Qué película de Roger Moore como Bond deberíamos cubrir a continuación? ¿El hombre de la pistola de oro? ¿La espía que me amó? ¿Moonraker? Cuéntenos en los comentarios. Y ya que están por ahí abajo, ¿qué actor de James Bond ocupa el primer lugar para ustedes? Si este video les dio esa cálida sensación de nostalgia, suscríbete si te gustó el video, porque la diversión nunca termina y siempre hay un secreto más escondido en cada fotograma.